la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe, en esta mañana, como siempre, el tiempo de la palabra que llega, este tiempo especial, un tiempo para disfrutarlo. También le recordamos a nuestros amigos oyentes que escuchan a diario el Café con Fe que esta palabra queda alojada allí en nuestro portal. Y si es necesario que la escuchen o la compartan, queda allí a manera de podcast el programa o la palabra del día de hoy. Hay un texto muy conocido y está en el Evangelio de Juan en el capítulo 11 y es la muerte de Lázaro, el amigo del Señor Jesús, la muerte de Lázaro. Dice que Lázaro estaba enfermo, estaba entonces enfermo, uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Está registrando la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 11. Y dice la Escritura que enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Y dice la Biblia que el Señor Jesús, oyendo esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice la Biblia que amaba el Señor Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Y cuando oyó que estaba enfermo, él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, le dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. A lo cual los discípulos, dice la Escritura, que le dijeron: Rabí, pero procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Precisamente el Señor se había ido de allí porque procuraban apedrearle. Pero el Señor Jesús les respondió y les dijo: ¿el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche, dijo el Señor Jesús, tropieza porque no hay luz en él. Y dicho esto, dice la palabra que les dijo: nuestro amigo Lázaro está dormido, vamos a despertarle. Entonces los discípulos dijeron: si duerme, pues sanará. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús estaba diciendo esto acerca de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo, del sueño. Y el Señor Jesús les dijo: Lázaro ha muerto, pero me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Y finaliza el verso 16 del capítulo 11 de Juan diciendo que Tomás, llamado el Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esa es la primera parte de este relato. Y luego se relata cuando el Señor Jesús llega allí a Betania y llega para glorificar el nombre del Señor y para hacer este milagro de resurrección. Este texto lo hemos leído muchas veces, pero aquí nosotros podemos encontrar algunas enseñanzas que quisiera resaltar el día de hoy. Y una de esas enseñanzas es que cada vez que nosotros buscamos a Dios, cada vez que nosotros buscamos, servimos al Señor, amamos al Señor con todo nuestro corazón, algo ocurre, es decir, que empezamos como a guardar cierto crédito para con el Señor. ¿A qué nos referimos exactamente? A que Marta y María y Lázaro eran amigos del Señor y el Señor Jesús los amaba. Es bueno entender que el amor que el Señor tiene hacia nosotros es un amor verdadero, es un amor justo, es un amor especial, no es un amor fingido. Y Lázaro, dice la Escritura, que había muerto.
Y de acuerdo a este relato encontramos que la cercanía que el Señor tiene con Marta, con María y con Lázaro era una amistad especial. Había unos lazos de amistad especiales. La Biblia no menciona dónde se conocieron. La Biblia no menciona circunstancias de esa amistad. Hablaba de que eran amigos y de que se amaban entrañablemente, y ahora el amigo del Señor Jesús había fallecido. Pues ese fallecimiento vino por sorpresa a todo esto, a todos los familiares, a toda la aldea de Betania. Y llegó esta noticia al Señor Jesús y le dijeron: el que ama está enfermo. Y dice la Biblia en el verso 4 que el Señor Jesús, oyendo esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor tenía un entendimiento especial. Todos pueden decir, era el Hijo de Dios. Es lógico que tenía ese entendimiento espiritual. Pero esa palabra está plasmada allí para que nosotros la entendamos y para que nosotros también desarrollemos ese entendimiento en los momentos difíciles, en los momentos adversos. Y ese era un momento adverso, un momento donde Lázaro había fallecido. Entonces, imagínese usted, estimado amigo, el sufrimiento que tenía Marta y que tenía María cuando Lázaro fallece. Y las palabras del Señor Jesús fueron palabras que revelaron ese entendimiento. Dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el versículo 5 dice que amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Había un amor entrañable entre ellos. Y la Biblia dice que cuando el Señor Jesús escuchó que estaba enfermo, Él se queda 2 días más en el lugar donde estaba, 2 días más. Ese amor fraterno que tenía, cualquiera dice que en medio de ese amor y al recibir esa noticia de que su amigo está mal, está enfermo, que si en realidad los amaba, él tendría que haber ido y ponerse a las órdenes de ellos y colaborar y ayudar en medio de cualquier circunstancia. Entonces, me imagino que muchas personas dijeron: no, pero en realidad no le amaba, porque si le hubiera amado, hubiera salido corriendo a Betania para socorrerles, para ayudarles. Pero el Señor tenía un propósito que los otros no entendían. El versículo 6 dice que cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquel que conoce el propósito de Dios, entiende ese propósito. Y a veces el propósito de Dios choca con el razonamiento humano, con nuestro razonamiento humano. Él se queda 2 días más allí. Él hace algo que es ilógico de acuerdo a nuestro razonamiento humano. Es lógico que le habían avisado que su amigo estaba muy enfermo, y es lógico que al recibir esa noticia, en nuestra lógica, el Señor Jesús se fuera de una vez para la aldea de Betania. Pero Él se quedó 2 días más. Y se quedó 2 días más, ¿por qué? Porque precisamente Él conocía lo que Dios haría, o lo que Él haría, de resucitar a su amigo. El propósito de Dios chocará con nuestro entendimiento. Nosotros necesitamos, estimado amigo, ser aptos para conocer el propósito de Dios. No todos lo son, no todos tienen ese anhelo de conocer el propósito de Dios. ¿Quiénes lo logran? Lo logran aquellos que pueden clamar al Señor y entender que el Señor responde de acuerdo a su perfecta voluntad. Es decir, aquel que conoce el propósito de Dios no es el que clama pidiendo por una petición, sino el que clama aceptando la voluntad perfecta de Dios en su vida. Ese es el que es apto para conocer su propósito. Qué especial y qué diferente, ¿verdad?,
a nuestro razonamiento humano. Dice la Biblia que cuando oyó que estaba enfermo, él se quedó 2 días más. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. O sea, se queda 2 días más. Cualquiera que estuviera viendo esta escena dice, él se quedó allí a propósito, esperando que la situación se convirtiera en una situación más grave y más adversa. Y precisamente sí fue así. Pero lo hizo él porque ya conocía el propósito de Dios. Estimado amigo, es allí donde usted y yo debemos escalar espiritualmente, crecer espiritualmente, para llegar a ese conocimiento especial del propósito de Dios para nosotros. Nos quedamos cortos en el conocimiento del propósito de Dios. Nos afanamos fácilmente porque solamente vemos las cosas que nuestros ojos físicos pueden ver, pero nos cuesta todavía ver las cosas espirituales que se tejen detrás de ese acontecimiento que para nosotros puede ser un acontecimiento natural. Entonces, enseñanza, que clamemos al Señor para que podamos entender absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida. Que sí, hay cosas que no entenderemos porque serán difíciles de entender, pero que en nosotros esté la actitud de quererlas aprender, la actitud de descubrir el propósito de Dios. Es que cuando descubrimos y cuando buscamos el propósito del Señor, no nuestro propósito, no nuestra intención, porque aquí es donde tenemos que crecer espiritualmente y crecer de acuerdo al conocimiento de Dios, mas no de acuerdo a nuestro deseo. Y ahí está la gran diferencia. Que caminamos de acuerdo a nuestro deseo, a nuestros planes, a nuestros proyectos, pero nos cuesta caminar y nos cuesta detenernos y esperar en Dios y esperar a que su propósito se dé en nuestra vida. Qué especial es cuando nosotros podemos caminar de acuerdo al propósito del Señor, de acuerdo al propósito de Dios, y no al propósito del hombre. El propósito de Dios será diferente al propósito del hombre, porque el propósito del hombre se fijará en lo terreno, en lo que ve con sus ojos. Por eso el Señor Jesús en Isaías dijo, es que mis caminos no son como tus caminos. Ustedes tienen unos caminos que son más bajos que los míos, pero el Señor estaba incentivando al pueblo para que lograra llegar a ese conocimiento glorioso del Señor. Después de eso, después de que pasan los 2 días, le dice a sus discípulos, vamos nuevamente a Judea. Y es cuando le dicen sus discípulos, pero allí procuran matarte. Ocurre lo mismo. El propósito de Dios discute con el razonamiento humano. Necesitamos ser aptos para conocer el propósito de Dios. Ahora, cuando esto se da en nosotros, el Señor Jesús deja pasar a sus 2 días y dice, bueno, vamos a Judea. Es necesario aprender a conocer el tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos para nosotros. Si saltamos en la Biblia y nos vamos al Salmo 31, el versículo 15, usted encontrará con que esa palabra dice, en tu mano están mis tiempos, hablando del tiempo de Dios. Es necesario, estimado amigo, de acuerdo a esta enseñanza de Lázaro, aprender a conocer el tiempo de Dios. Aprender a conocer los tiempos especiales de parte de Dios. El que aprende a conocer el tiempo de Dios, la verdad es que se ahorrará sufrimientos. El Señor Jesús conocía los tiempos del Padre. Es necesario que conozcamos el tiempo de Dios. Y conocemos el tiempo de Dios cuando nos sometemos a su voluntad y cuando clamamos para que el tiempo de Dios lo podamos nosotros discernir y entender. Por eso es que el Señor Jesús lo dice con mucha frescura. Después de esto dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Y los discípulos no lo entienden y en el versículo 8 dicen, pero Rabí, allí en Judea procuran apedrearte. ¿Otra vez quieres ir allá? Y el Señor Jesús
les responde espiritualmente, les dice, ¿pero no tiene el día acaso 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque verdaderamente no hay luz en él. Qué tremendo esto, que el Señor Jesús conocía ese propósito maravilloso de Dios, y a nosotros nos cuesta aún conocer de su propósito. El Señor conoce sus tiempos y mis tiempos, pero el Señor también quiere, anhela, desea que nosotros lleguemos a ese nivel de conocer el tiempo maravilloso de parte de Dios. Luego, cuando el Señor Jesús decide ir y los discípulos están temerosos porque creen que lo van a apedrear, el Señor Jesús les responde de una manera espiritual y les responde diciendo que es necesario desarrollar la obra de Dios, diciendo, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Qué importante aquí es encontrar la luz de Cristo siempre para nosotros, encontrar la luz de Cristo siempre en nuestro diario vivir. El que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces la responsabilidad, estimado amigo, y la importancia de que busquemos plenamente al Señor. La importancia de estar en santidad, de caminar de día. La importancia de estar siempre delante del Señor, caminando en santidad con firmeza, buscándole de todo corazón. Dice la Biblia que dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron ellos: si duerme sanará. Ellos aún no entendían lo que estaba ocurriendo, pero el Señor Jesús les estaba diciendo esto para decir que Él estaba muerto. El Señor Jesús luego en el verso 14 les dice: Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Les estaba diciendo: Él ha muerto y es necesario que vayamos, que yo vaya y que le resucite. Les está hablando de cosas sobrenaturales, de cosas que no son posibles. Les está hablando de milagros. Y los milagros son desafíos a la normalidad en la que vivimos. Y el Señor los puede hacer. Y dice el Señor que también nosotros lo haremos en el nombre de Él. Por eso el vivir cada día de la mano del Señor y estando en comunión con el Señor y anhelando conocer su propósito hará que nosotros veamos los milagros como algo normal en nuestra vida diaria. Porque esa es la vida del cristiano, que se mueva en esa dimensión de milagros, en ese tiempo de milagros. Esa es la vida del Hijo de Dios. Esos milagros sobrenaturales que ocurren, pero el milagro más grande es el que hace la palabra en nosotros, el que hace en nuestro corazón. El milagro más grande es el milagro de la salvación. El Señor Jesús dijo: Él ha muerto. Claramente, Él ha muerto. Pero mira lo que dice el Señor en el verso 15. Me alegra por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Les estaba diciendo: a mí me alegra que esto haya pasado porque ustedes van a ver la manifestación de la gloria de Dios. Mira cómo Él mira las cosas desde el visor espiritual. Y mira cómo de esa manera tú y yo tenemos que verlo. Porque vemos las cosas a veces en el mundo natural. Pero el Señor Jesús estaba diciendo: yo me alegro de que no hayamos estado ahí en el momento de su muerte o en el momento en el que Él enfermó. Seguramente estando enfermo yo hubiera ido allí, hubiera impuesto mis manos y Él hubiera sanado de una enfermedad. Pero ahora la gloria de Dios será mayor porque Él ha muerto. Por eso me alegro por vosotros de no haber estado allí. Mira, los momentos difíciles, adversos, de prueba, de dificultad, en realidad para nosotros son momentos muy difíciles y muy duros. Y muchas veces hasta nos desanimamos. Pero para el Señor son oportunidades donde Él se va a glorificar y donde Él nos mostrará su poder.
¿Ves la manera en que Dios ve las cosas y la manera en que nosotros vemos las cosas? ¿Cuál es el propósito? Ver las cosas como Dios las ve. Entonces dice el verso 16 que Tomás dijo, bueno, vamos también nosotros para que muramos con él. Mira la incredulidad que rodeaba a Tomás. Ese mismo Tomás es el que aparece en la escritura más adelante diciendo, no, si mis manos, si mis dedos no entran en los huecos de su mano donde le clavaron con los clavos y mi mano en su costado donde enterraron su lanza, yo no creeré. Recuerde que esa escena está hablando acerca de el Señor se aparece a algunos de sus discípulos y no está Tomás allí. Y luego le cuentan a Tomás y no cree. Y le estaban contando los otros discípulos, pero no cree. Luego, cuando vuelve a aparecer el Señor Jesús a sus discípulos y estaba Tomás, el Señor Jesús le dice, mira Tomás, ven, mete tu mano en mi costado, en mis manos. Tomás, bienaventurado el que creyó sin ver. Bueno, la Biblia dice que él vino a la aldea, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Mira, habían pasado 4 días. 4 días. No habían pasado ni 1, ni 2, ni 3, habían pasado 4 días. Betania, dice la escritura, que estaba cerca a Jerusalén, como unos 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla en la aldea. Eso era un acontecimiento. Marta, cuando escucha que el Señor Jesús viene, ella sale a encontrarle y María se queda en casa. Y Marta le dice, Señor, imagínense la escena, llorando, acongojada, sufriendo mucho, le dice, Señor, es que si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira lo que hace esa visión natural de las cosas. Mira lo que hace ese cálculo humano. Claro, en el cálculo humano, en el cálculo natural, le dice Marta al Señor, es que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que el Señor había relatado antes cuando le dijo a sus discípulos, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y luego dice ella, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mira cómo primero tiene esa visión natural y dice, bueno, si hubieras estado aquí, él no habría muerto, pero luego como que reacciona y dice, pero una palabra tuya, si tú estás aquí, yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo da. Una palabra de fe, estimado amigo, rompe con lo natural. ¡Qué diferencia! Por eso nuestras palabras y nuestra vida debe ser una vida de continua fe. En lo que nosotros realizamos y en lo que nosotros hacemos, una vida de continua fe, palabras de fe, palabras de verdad, palabras que glorifiquen el nombre del Señor y palabras que nos hagan vivir en medio de esa fe. Ella dice, pero yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mira cómo una palabra de fe rompe con lo natural que nosotros vemos. Nuestras palabras deben tener el lenguaje del cielo, el lenguaje de fe. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Por qué? Porque el Señor le acababa de decir, tu hermano resucitará. En el verso 23, tu hermano resucitará. Se lo estaba diciendo, sencillamente, tu hermano resucitará. Esa palabra del Señor rompe con lo natural. Mira que Él, como quiere que nosotros vivamos, caminaba en esa atmósfera sobrenatural. Y sin ser místicos, porque no se trata de esto, sino que si nosotros somos hijos de Dios, debemos vivir creyendo en que el Señor se glorifica a cada instante en nuestra vida. El Señor Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querido hermano, esa es la promesa para nosotros, que Él es la resurrección y la vida, y que nosotros también resucitaremos. Y dijo el Señor, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces,
Le dice ella: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Mira la confesión que está haciendo esta mujer en medio del dolor. Dice: yo creo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Estaba confesando que Él era el Hijo de Dios, que ya no lo veía como su amigo, ahora lo veía como el Cristo, como el Salvador. Ahora, luego dice la Escritura que habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Acude a su llamado. Qué especial como se lo dice su hermana al oído, ¿verdad? Diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Y esa palabra es para nosotros ahora. El Maestro está aquí y nos está llamando. Acudamos a ese llamado. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. La actitud a su llamado es importante. Nuestra actitud al llamado de Dios es importante. Dice la Biblia que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí, porque la veían sufriendo. Pero cuando María llegó a donde estaba el Señor Jesús, al verle, se postra a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. También le dice lo mismo. Entonces el Señor Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, que también estaban llorando, mira lo que hace el Señor. Dice que se estremeció su espíritu y se conmovió. ¿Sabes qué, estimado amigo? El Señor es sensible a nuestro sufrimiento. El Señor no es insensible, ni es ajeno a lo que tú estás pasando. Él es sensible a lo que usted y yo vivimos. Él también se estremece, y se estremeció en espíritu y se conmovió. Y cuando se estremeció y se conmovió, dijo: ¿a dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven allí. Y viene el verso más corto de la Escritura, donde dice: Jesús lloró. Él no es ajeno a lo que nosotros estamos pasando. El Señor Jesús llora. Y cualquiera puede decir: pero ¿por qué llora si Él tenía la facultad y el poder para resucitarle? ¿Sabes por qué llora? Porque es su amigo, y porque se sensibiliza, y porque en su humanidad siente la ausencia de su amigo y está sufriendo con los que sufren. Está llorando con los que lloran. La Biblia dice: llorad con los que lloran. Compartamos el sufrimiento, tengamos empatía con aquel que sufre también. Y las personas que están alrededor decían: mirad cómo le amaba. Le amaba, era su amigo. Algunos dijeron que no faltan los hombres de pensamiento natural que siempre hablarán más, hablarán de más y hablarán así. Algunos de ellos dijeron: ¿pero no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mira, siempre te encontrarás hombres y mujeres que hablen en lo natural, que hablen y denosten de lo que está ocurriendo. Claro que el Señor lo había podido hacer, pero había dejado esto así, que Él muriera para glorificarse en el momento más adverso, porque eso hace el Señor. La Biblia dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía piedras encima. Y el Señor Jesús dijo: quiten la piedra. Y Marta, que estaba allí, le dice: Señor, pero es que ya hiede, está oliendo mal porque ya lleva 4 días. Mire, querido amigo, salgámonos de lo que vemos físicamente, de lo que nuestros ojos naturales ven, porque el Señor Jesús puede hacer milagros especiales en todos nosotros. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Mira, estimado amigo, que todos los días venga una palabra que active nuestra fe. Cree solamente, cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Crees. ¿Por qué estamos cayendo en incredulidad? Si somos hijos del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que puede hacer grandes cosas, y nos cuesta creer.
nos cuesta creer lo que Dios puede hacer. Vamos a creer. Dice que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y el Señor Jesús, alzando los ojos, le dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es el testimonio en la oración. Es que cuando oramos damos testimonio de nuestro Padre Celestial, estimado amigo. Dice la Biblia que habiendo dicho esto, clama a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Mira la autoridad con la que clama. Lázaro, ven fuera. No lo duda un segundo. Él le ordena a Lázaro que venga fuera. Autoridad. Y Lázaro, dice la Biblia que estaba atado, las manos y los pies con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La autoridad del Hijo de Dios. Salió Lázaro muerto, como una momia, envuelto en vendas y con un sudario en su cabeza. El que estaba muerto resucitó. Y así como Dios puso ese poder en su Hijo, en Jesucristo, para que resucitara a Lázaro, ha puesto poder en Jesucristo para que el que está muerto en sus pecados y delitos venga a una vida nueva. ¿Cuántos de los que están a tu alrededor son como Lázaro? Están muertos. ¿Cuántos de los que conviven contigo están como Lázaro? Están muertos. Necesitamos que el Señor Jesús los llame, los resucite, los llame de muerte a vida. Él lo puede hacer. Que llame de muerte a vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Aquellos Lázaros espirituales, muertos. Hieden ya. Llevan muchos días muertos. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Estimado amigo, creamos, no dejamos de creer. No dejemos de creer en lo que puede hacer el Señor Jesús en medio nuestro. Lecciones para aprender con esta palabra. Miremos todo desde el punto de vista espiritual. Miremos todas las cosas como Dios las ve. Digámosle al Señor: ayúdanos a ver lo que tú ves. Ayúdanos a ver las cosas en el mundo espiritual. Ayúdanos a creer. Señor, gracias te damos por este tiempo y por esta palabra. Señor, ayúdanos a creer en tu palabra, a creer en ti, a buscarte con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ver los milagros. Señor, ayúdanos a crecer en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que tú eres Dios poderoso, que puedes hacer milagros, no solamente físicos, sino que puedes también hacer el milagro, Señor, el milagro de la salvación en cada vida. Te damos gracias hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.